La persona de la cual nos vas a hablar hoy, quiero entender que dio su vida, no por dinero, no por fama, no por fortuna, no por éxito. dio su vida por una causa de las más nobles. Homero se pone de acuerdo con los ejidatarios en lugar de pelear contra ellos. Lo que él hace es negociar y dice, ¿sabes qué? Deja las hachas, deja las sierras. Y vamos a convertirnos en protectores. Un hombre con una visión. Un hombre con un amor infinito para la tierra. Y eso para muchas personas es peligroso, pues no les conviene una persona como Homero. Siempre van a intentar convencerlo por las buenas o por las malas. Por las buenas con algún soborno, por las malas bajo amenaza. Se le registra en el evento, se le registra pues saludando personas. Sin embargo, sería la última vez que lo ven con vida. No manches. Es desgraciadamente el 13 de enero la última vez que se le puede ubicar en un lugar y en una hora. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Criminalmente. Hoy tenemos un tema muy especial, un tema que fue muy sensible, que aún afecta la sensibilidad de nosotros los mexicanos por la crueldad con la cual se llevó a cabo. Pero también tenemos un invitado muy especial que nos va a contar acerca de ese tema. Nuestro invitado del día de hoy, productor, amigo, chorro de cosas. Alcoris, bienvenido, ¿cómo estás? Mi querido amigo Fermex, por fin delante de las cámaras de Criminalmente. Oye, bro, acabas de tener una participación en Insomnio y te fue súper mega bien. La verdad es que la comunidad me recibió de una manera increíble. Digo, decir no me lo esperaba, quizás se queda corto, porque en todo este tiempo que he estado acá, que realmente es poco, la comunidad me ha recibido con los brazos abiertos. En los meet and greets, no me esperaba yo que la gente quisiera tomarse fotos conmigo o siquiera que me reconocieran, y lo hacen. Y la verdad es que la familia paranormal de todos los podcasts es increíble. Son personas que ya se conocen entre ellos, que ya interactúan con nosotros, con los hosts, con la gente detrás. Y para mí fue una experiencia padrísima. Aunque no deja de saberme, es curioso que mi debut frente a las cámaras haya sido no Criminalmente. Pero sí. Ahora estoy aquí. Pero aún así fue en la familia de Paranormal. Sí, totalmente. Y la verdad es que fue muy interesante. Fue de verdad, nada más para antojarles el capítulo y que lo vayan a ver. Fepo no sabía que yo había sido también, cuando me invitó a grabarlo y me pasó las historias, a él se le ocurrió en el último momento decirme, ¿tú sabes lo que es esto? Yo de sí, porque yo fui víctima de un... Y se sacó de una, ¿cómo crees? Sobre el tema que hablaron. Sobre el tema que hablaron. Entonces, vayan a buscar a Insomnio, el capítulo con Alcoris. Lo vamos a dejar por acá. Ok, lo vamos a poner ahí en la descripción. En las pestañitas. Ahí muy bueno, la verdad es que estuvo muy bueno el capítulo y además creo que tiene un éxito muy bueno. Le ha ido bien. Le ha ido muy bien al capítulo, de verdad le ha ido muy bien. Y pues, sabes, tenemos una comunidad bien bonita, tenemos una comunidad bien unida y es por eso que también te recibieron bien, porque la comunidad de Criminalmente, Podcast Paranormal, Insomnio, Pulso, etcétera, porque a todos nos llega a gustar algo distinto. Sí, claro. Pero al final, yo creo y he visto que la comunidad en general se une. Sí. Se une y hacemos una sola y enorme comunidad. Es una gran familia. Y les quiero dar las gracias porque siempre están pendientes de los videos, de los estrenos, nos acompañan, nos ven en los meet and greets, compartimos un ratito, nos tomamos fotos y es algo bien padre. A mí me encanta. A mí también. Yo soy muy fan de la comunidad. Pues un saludo a toda nuestra hermosa comunidad. Amigo, antes de que empecemos, por favor, tus redes sociales, plataformas, platícanos un poquito qué es lo que haces y pues todo lo que nos quieras compartir, por favor. Bueno, pues ya lo mencionaste tú. Yo soy el orgulloso productor de Criminalmente. Llevo poquito en esta familia, pero me han acogido con los brazos abiertos. Ahora me dedico enteramente a la producción de Criminalmente. Apoyo en los otros podcasts en medida de lo posible. A veces me invitan a grabar, a veces me invitan a asistir. Y algo que me encanta es estar en la coordinación de los meet and greets. Meterme a la organización, convivir con los fans, está padrísimo. Me pueden encontrar en las redes sociales como Alcoris, ALKORIZ, lo van a poner por aquí también. Y en Instagram, prácticamente en cualquier red me encuentran de esa manera. Así es que
ahí nos estamos viendo y ahí les contesto lo que necesiten, lo que quieran. Y muchas gracias por dejarme ser parte de este gran proyecto. No, hombre, al contrario, gracias a ti. Y bueno, vamos a ponernos serios y vamos a entrar en un tema que en su momento, te voy a ser honesto para empezar, quiero que sepan que yo no conozco bien el tema. Uh-huh. Conozco por encimita lo que pasó, pues porque obviamente este tema se hizo tendencia, salió en medios digitales, salió en medios impresos, en las noticias, etcétera, y fue un tema que nos dolió mucho. Todos los temas que tienen que ver con pues un deceso e injusticias nos duelen, pero le dolió a México especialmente. Sí. Porque la persona de la cual nos vas a hablar hoy, quiero entender que dio su vida no por dinero, no por fama, no por fortuna, no por éxito. Dio su vida por una causa de las más nobles. Dio su vida por la naturaleza. Es correcto. Por pequeñitos seres vivos como pueden ser las mariposas hermosas, las mariposas monarcas. Dio su vida por algo en lo que él creía, por sus ideales, por su compromiso con la tierra y por su compromiso con sí mismo. Sí. Y te repito, conozco muy brevemente la historia, no más allá de lo que vi en noticias en aquel momento, y es por eso que decidí invitarte, porque han de saber que una tarde, una noche estábamos platicando Alcoriz y yo después de trabajar, y me dijo, oye, ¿conoces el caso de Homero y las mariposas monarcas? Y le dije, más o menos. Y me empezó a contar y le dije, ya no me cuentes, por favor, porque creo que es un tema que deberíamos de llevar a la mesa de Criminalmente. Yo te contaré al final una historia también dentro de ese mismo ámbito de personas que aman la naturaleza y dan su vida por ella. Pero, amigo, por favor, me gustaría que empezaras platicándonos quién es Homero, qué hizo. Ok, pues mira, como bien dices, esta es una historia que le dio la vuelta al mundo, de verdad, porque fue un suceso que a la fecha de hoy sigue estremeciendo corazones. Y es que, si bien es un tema para tratar aquí en la mesa de Criminalmente, quiero aprovechar este espacio para de alguna manera rendir tributo, porque se sabe lo que sucedió y se sabe la tragedia, pero me parece muy importante conocer todo lo que sucede, conocer a esta maravillosa figura. Quien lo vio, quien lo conoció, puede decir incluso que es una especie de figura paterna, ya bien fijada en la cultura mexicana, ni siquiera en el imaginario, porque es una persona real. Y yo lo pondría como un héroe de la patria, sí, pero un héroe de nuestra tierra, muy en un sentido. No quisiera romantizar lo demás, ¿sabes? Pero es imposible, porque lo que hacía Homero Gómez era de verdad defendernos a todos a través de su defensa de la tierra. Y te voy a contar su historia. Por favor. Homero Gómez nace en 1969, según los registros de su vida, y es una persona orgullosamente michoacana, nativo del municipio, del ejido del Rosario. Y es, bueno, para quien no sepa qué es un ejido son tierras comunales, donde las personas que viven y aprovechan los recursos naturales de esas tierras tienen derechos sobre ellas. Y no hay un único propietario, sino son ejidatarios, es decir, tierras comunales, básicamente. Entonces, la familia de Homero, ejidatarios del municipio del Rosario, espero no tener mal el dato, es lo que recuerdo, ellos tienen una empresa familiar maderera. No estamos hablando de industria, no estamos hablando de un corporativo, no estamos hablando de gente millonaria, ni de gente, ¿sabes?, que se enriquezcan con la tierra. Sobreviven de la tierra, trabajan. Vendían madera, básicamente. Básicamente, eso era una familia de leñadores. Ah, ok. Esto es muy importante. Era tala legal, completamente documentada, completamente bajo los lineamientos de las secretarías involucradas, ya sea la Zagarpa, ya sea de todo. Estamos hablando de una familia de agricultores y de leñadores, de taladores. Homero nace en en esta esfera, en este contexto social. Y pues yo te quiero hacer una pregunta.
Fermex, ¿hace cuánto tú no ves mariposas en la ciudad? Ya tiene un rato. Fíjate que no, es un detalle que no había notado, pero no es que tampoco me la pase todo el tiempo en la calle, pero tienes toda la razón. Y ahora que hago memoria, hay 2 especies que no he visto frecuentemente ya: mariposas y abejas. Es correcto. Salvo cuando voy, por ejemplo, a Mérida o así, ahí sí veo como Un poquito mariposas, más. más vegetación y un poquito más de pues abejas, por ejemplo, etcétera. Pero aquí en la ciudad, pues ya no. Y antes sí. Yo recuerdo cuando era niño, llegué a ver mariposas casi de todos los colores, no, quizás no tan grandes y coloridas como las mariposas monarcas, pero sí veía maripositas blancas, amarillas, etcétera. Y tienes toda la razón, hace mucho que ya no veo. En el lapso de los últimos 30 años, Fermex, la población de mariposas en general en México ha disminuido de manera alarmante. Y no solo de mariposas, sino de todos los polinizadores. Estoy hablando de mariposas, de abejas, de hasta colibríes, vamos. Y es una fauna importantísima para el medio ambiente porque son los que se encargan de polinizar las plantas y sin eso no tenemos alimentos, básicamente. Homero se da cuenta de esto porque el bosque del que su familia vive es un bosque de pinos y oyameles, que son maderas preciosas. Sin embargo, estando en el corazón de Michoacán, es una parada obligatoria y de hecho es el santuario más grande de la mariposa monarca. La mariposa monarca es una especie que hace un vuelo de miles de kilómetros desde Canadá, atravesando todo Estados Unidos, toda la sierra montañosa de las Rocallosas en Estados Unidos, por la costa, hasta llegar al centro de México. Yo de niño veía mariposas monarca en la Ciudad de México, porque había mariposas que llegaban por otra ruta y atravesaban también Ciudad de México, Estado de México, Morelos, pero el santuario más grande del mundo es, y siempre ha sido, y esperamos que lo sea por más generaciones, el santuario de Michoacán. Homero se da cuenta de esto desde muy temprana edad y se da cuenta, además de todo, que la actividad de su familia estaba atentando directamente contra la supervivencia de estos seres, de estos animalitos. Quiero que pienses en un adolescente al que ha crecido en un ambiente en el que de esto vive su familia, es prácticamente su legado, es una empresa familiar de leñadores, de madereros, y de repente él, conociendo lo que conoce, empieza a darse cuenta de que pues su actividad está destruyendo el ecosistema. Homero en los 70s, 80s estudia en la Universidad de Chapingo. Él se recibe de ingeniero agrónomo. Okay. Esto es, no solamente se conforma con lo que vive y de lo que vive. Se prepara. Él era una persona muy inteligente, muy preparada. Y es ahí cuando ya con estudios y ya con digamos que dominio sobre la materia, se da cuenta de que tienen que hacer algo. Porque pues con todo y que su misma familia también reforestaba, porque es el ciclo de la madera, pues un árbol tarda décadas en tomar la condición desde cual la talan, y siempre la tala va a ser mucho más avanzada que la reforestación. Es entonces cuando decide hacer algo, y a mediados de los 80s, 90s se vuelve un activista, pero no solo un activista, se vuelve el activista. Okay. Porque y conocemos muchos casos y ningún caso se menosprecia, o sea, hay muchos casos y hay muchos defensores de la naturaleza, pero Homero, inteligente como fue, además de todo llega a una conclusión y dice: ok, entiendo por qué la gente hace esto, mi familia vive de esto, pero no tiene que estar peleado, y se da cuenta de que es una oportunidad y que la única manera de proteger el bosque era haciendo alianzas con la misma gente, con su familia, con los otros ejidatarios, y decir: deja de talar, no podemos seguir talando. Pero eso no significa que tengas que dejar, que tengas que abandonar la zona. Esto no significa que tengas que dejar tu modo principal de subsistencia, pero podemos cambiarlo. Además de eso, en aquel entonces el gobierno declara zona protegida varios de los ejidos. Entonces, pues por ahí hay toda una movida de protección, y es cuando empieza a desatarse el fenómeno de la... Bueno, no empieza, ya existía, pero se intensifica el fenómeno
de la tala ilegal. Ok. Los famosos talamontes. En aquel, te estoy hablando 80s, 90s. De manera que Homero se pone de acuerdo con los ejidatarios y fíjate lo que es ser una persona preparada. Él, en lugar de pelear contra ellos y de simplemente negarlo y bloquear, lo que él hace es negociar. Y dice, ¿sabes qué? Para lo que estás haciendo, vamos a convertir este maravilloso santuario en una atracción turística. Deja las palas, deja las hachas, deja las sierras y vamos a convertirnos en protectores de estos seres. Y estos seres nos van a devolver el favor. Van a atraer a miles de personas por año y se va a convertir esto en una atracción turística. Y lo hizo. El santuario de las mariposas monarca, que está catalogado, está protegido por la UNESCO, está catalogado como uno de los santuarios naturales más grandes del mundo, Fermix. Y no sé si tú has tenido la oportunidad de ir. No, desgraciadamente no. Es un espectáculo que te enchina la piel, amigo. Mira nomás esta maravilla. La viajera, las novias del sol, patrimonio de la humanidad, el alma de los muertos. Ven a conocerla. Una gran maravilla. Es perder la visión entre aleteos, entre resplandores de color naranja. No sabes si estás viendo flores que inundan tus ojos. ¿Sabes cómo les decía Homero? Les decía las novias del sol. ¿Las novias del sol? Las novias del sol. De verdad, me cuesta mucho trabajo no romantizar esta historia porque además de la tristeza que da siempre la desaparición, el deceso forzado de un protector de la naturaleza, ver cómo hablaba él de estas criaturas, ver cómo hablaba con cariño. Estaba enamorado, ¿no? De la naturaleza, de su entorno. Era mágico escucharlo. Yo no tuve la oportunidad de conocerlo, mentiría, porque cuando visité este santuario, yo era un niño y era una de estas visitas obligatorias, al menos para la gente que nos ve de otras partes del mundo y otras partes de México. La visita al santuario de las mariposas monarca era una visita casi obligatoria para la mayoría de las primarias en Ciudad de México, tanto como la visita a las pirámides de Teotihuacán, por ejemplo. Claro. Era algo que tenías que conocer estando en el centro del país, ¿no? Que era como, no te puedes perder esta oportunidad. Y la verdad es que no sé si algunas personas puedan decir que les cambió la vida. No voy a caer en mentiras y decir que a mí me cambió la vida, pero definitivamente aprendí a valorar más a estas criaturas. Hay gente hasta que les da miedo, y puedo entender que les den miedo los insectos y lo que sea, pero visitar ese santuario es una experiencia hermosísima, mágica y de mucho respeto, porque los ejidatarios que trabajan ahí, que protegen a estas mariposas, gente como Homero, se dedicaron y te explican el porqué, la importancia de esos árboles en especial, el porqué, la importancia de cuidar los arroyos que están ahí. Te explican la travesía de meses que hacen todas estas mariposas y de cómo se llena el cielo de esta mancha anaranjada y llegan y eligen este pequeño punto en el planeta para hacer su refugio, para pasar los meses de invierno en nuestras tierras. Entonces, pues bueno, Homero convierte a toda una región, une a las personas de su comunidad por un bien tan noble como es el de la supervivencia de otra especie, sin pelearse con la supervivencia de su propia progenie, de sus propios compañeros, de su propia familia. Pero no todo es tan bonito, no todo es tan romántico, no todo es tan feliz. Esto me encantaría que aquí se quedara la historia, ¿sabes? De la historia de superación de un hombre que desafió las probabilidades, que desafió las costumbres, que desafió las tradiciones y convirtió y transformó su entorno a un santuario. Qué bonita sería la historia si no se... Fermix, cómo me gustaría acabar aquí, pero la realidad es más dura que eso. Ok. Michoacán, a partir de los 90s y los 2000s, se convierte, pues, no voy a decir que en tierra de nadie, más bien voy a decir que se vuelve rehén del crimen organizado. Ya no estamos hablando solamente de los talamontes, que pudieran ser personas quizá necias, hostiles, simplemente talar y buscar una ganancia fácil, sin regulación, y vender madera, obtener ganancias de una tierra ajena incluso. Estamos hablando ya del crimen organizado.
Estamos hablando ya de los cárteles. Y no es un secreto, amigo, porque desafortunadamente es tan frecuente todo este tipo de situaciones en un estado tan bonito de la República Mexicana como lo es Michoacán, que basta prender la televisión, ves las noticias y te das cuenta que te vas a encontrar al menos con 1, 2 noticias que en Michoacán, que en Oaxaca, que en Veracruz, etcétera, ha habido decesos por culpa de estos grupos, ¿no? Entonces me refiero, no es desgraciadamente algo nuevo, es algo que estamos viviendo todos los días. Basta con que prendamos 10 minutos el noticiario del día para escuchar que sucedió algo en algún estado de la República. Y vamos, nos tenemos que remontar a esta famosa guerra contra el narco que vivimos en la primera, pues sí, en el mero corazón de los años 2000, que fue cuando se intensificó mucho. Yo tengo familia en Michoacán, Fermex, no me es ajena la situación y antes acostumbraba a visitarlos mucho. En Uruapan, Michoacán específicamente. Es una tierra muy bonita. Quien tenga la oportunidad de visitar el Parque Nacional de la Zararacua, híjole, qué chulada de parque. Lleno de manantiales por todas partes. Michoacán es una tierra hermosa, de verdad. Bendecidos están con la cantidad de biodiversidad, de paisajes, de tradiciones. Sí. Y por eso duele tanto saber que se han convertido en espectadores de la destrucción de su hábitat. Estoy hablando de los michoacanos, estoy hablando de mexicanos honestos que se han visto rehenes y que han tenido la opción, diría Pablo Escobar, la pala o la bala, ¿sabes? Porque muchas comunidades agricultoras empiezan a hacerse por el crimen organizado, empiezan a convencerlos de alguna manera, ya sea por del lado económico o ya sea del lado de la coerción, de abandonar los cultivos tradicionales y convertirse a el cultivo de la amapola, el cultivo de cierta planta de uso lúdico y otras cosas. Incluso empiezan a expropiar. Bueno, la expropiación es un término mal usado porque eso es legal. Acá es un despojo de tierras a campesinos para construir laboratorios, para construir sembradíos. A quienes les iba mejor, pues eran contratados y era una manera de decir, bueno, no los voy a juzgar, ¿sabes? Porque de tener un ingreso, sabemos que el campo mexicano es mal pagado, tener un ingreso, desgraciadamente, pues donde apenas sobrevives, a un ingreso que te permite salir adelante, no podría culparlos, ¿sabes? Son también víctimas de un sistema. Pero a quienes no les iba tan bien, eran despojados, eran privados de su libertad, amenazados. Fíjate que recién, perdón que te interrumpa, solo me gustaría meter esto que escuché. No quiero dar mal el dato, o no lo quiero dar erróneo, pero escuché en las noticias justamente hace un par de semanas, si no me equivoco, fue en el estado de Puebla, en una rueda de prensa donde estaban representantes del gobierno, una persona así ante las cámaras dijo: a tal empresa, institución, etcétera, que posee una cantidad de hectáreas X, les estamos pidiendo que nos donen, escucha, hasta ahí va bien, que nos donen 2 hectáreas para proyectos gubernamentales. Y aquí viene la amenaza: o nos donan 2 hectáreas o les quitamos 5. Ustedes eligen. O sea, y me parece increíble que sea tan descarado el cómo lo dicen, ¿sabes? No lo estoy inventando, está por ahí en alguna noticia que vi en algún momento y lo vi en la televisión, o sea, lo vi y dije, ¿cómo puede ser posible que o me donas 2 o te quito el doble o más quizás? Y estamos hablando de violencia institucional, ¿sabes? Sí, porque literalmente harían una expropiación de esas tierras y te las quitan. Entonces, ni donadas, o sea, ya me las das o te quito el doble, tú sabes, ya eso suena horrible. Es una extorsión. Y es que muchísima gente vive del campo, sí, vive de esas tierras que, como bien dices tú, son de uso comunal. Entonces les quitas ese recurso, les quitas esas tierras y bueno, ahora no estoy seguro a qué se dedicaba esta empresa que poseía esas tierras tampoco.
solo me asombró el dato. Si alguien Claro. tiene más datos sobre Sería esa bueno que nos conferencia lo de dejaran. prensa, algo, estaría bueno. Solo porque en este momento me acordé, no lo traje documentado, pero estaría bueno que por ahí nos dejaran Ese dato. ese Si alguien dato. sabe de qué están hablando. Sí, Sí, pues bueno, básicamente esa es la realidad, el día a día de muchas personas que pues ya tenemos 20 años viviendo bajo algo así. Entonces imagínate cómo una persona como Homero se empieza a enfrentar, su activismo empieza a llamar la atención porque empieza a chocar contra los intereses de talamontes, Claro. de crimen organizado. Incluso, pues bueno, esta zona de Michoacán es muy buena para el cultivo del aguacate, donde además de todo, y es que la gente dice, ay, bueno, pues están sembrando árboles de aguacate, ¿qué tiene de malo eso? Bueno, tiene de malo que es un monocultivo y que daña la tierra de forma permanente. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado y tiene que estar muy regulado. Pero además de todo, es que el cultivo de aguacate se convirtió en uno de los frentes más lucrativos del crimen organizado en esa región. En donde, o sea, ¿ellos lo cultivan? sí. Más que cultivarlo, Ujú. se dedican, pues controlan el cultivo y la comercialización. No sé si tú recuerdes que también más o menos por ahí de inicios del 2010, en esta década, se hace el aguacate súper popular. En México siempre lo ha sido, pero en otros países el aguacate empieza a hacerse súper popular y México empieza a exportar mucho. O sea, de hecho exporta más de lo que tiene registrado. Entonces el crimen organizado encuentra en el cultivo de aguacate una manera incluso de lavar dinero, porque es exportación de aguacate. ¿Qué podría tener de delictivo? Yo te diría, oye, es que ¿cómo puedes estar hablando que vender aguacate sea... Sí, pero lleva un trasfondo. Pero lleva un trasfondo. ¿Por qué? Porque detrás de eso viene justo el despojo de tierras o la coerción de, que que esta es una región protegida, pues no me importa. Me talas esos árboles y me pones un cultivo de aguacates. Yo lo vi, Fermex. Yo lo vi. A mí me tocó ver hectáreas transformadas Ajá. de lo que antes eran bosques a kilómetros y kilómetros de árbol de aguacate fuertemente custodiado. Tú dirías, ¿cómo custodias Ajá, algo sí. así? Pues de esa manera. Incluso, y lo puedo mencionar así para la gente que sea de la región, mi familia hacía una... pues no le diría peregrinación, porque la verdad es que no, sino un paseo cada cierto tiempo. De ahí de Uruapan íbamos a San Juan de los Conejos. Ujú. Hay una iglesia hundida en lava volcánica. Está padrísimo el paseo. Vayan. Y es un pueblito que se dedica a la venta de dulces, etcétera, etcétera. Y nos íbamos caminando desde cierto punto a otro y atravesábamos un monte Ujú. que antes era bosque. Pues qué sorpresa que la última vez que fui ya no había bosque, sino un camino de terracería bardeado con rejas altísimas y un montón de aguacates, tantos que de hecho ruedan colina abajo. Y lo más chistoso es que si quieres agarrarlos como de, ay, pues hombre, lo que da la tierra, los mismos pobladores te dicen, No toques. mejor ni le muevas, hermano, mejor ni le muevas. Entonces, bueno, no me acuerdo si es San Juan de las Colchas o San Juan de los Conejos, es un poblado por ahí. Ujú. Con todo este trasfondo, pues evidentemente una labor como la de Homero de proteger un bosque, de evitar que lo talen, de evitar que lo destruyan, iba a chocar cada vez con más y Con más los intereses de otras personas. intereses del crimen organizado, intereses de particulares e intereses incluso políticos, porque los que por de frente le daban la mano y se tomaban la foto con él, con el guardián de las monarcas, con este hombre ejemplar que además de todo se volvió una figura mediática. A partir del 2000, después del 2015, por así decirlo, más cercano al 2019, entre 2015 y 2019, todos esos años, Homero lleva su activismo al terreno digital incluso. Y a través de una cuenta de TikTok y una cuenta de Instagram empieza a hacer divulgación. Así es como la gente realmente lo empieza a conocer, la gente fuera del ejido, la gente fuera de Michoacán, porque en Michoacán siempre fue muy conocido por eso. Pero imagínate cómo la explosión en popularidad
que él sin tener que hacer uso de trends, sin tener que recurrir a estrategias de marketing, simplemente con su humildad y su calidez, una calidez que lo caracterizó siempre, invitando a las personas, vengan y conozcan a las novias del sol, las flores porque también les decía las almas de los muertos. Michoacán tiene una de las tradiciones más hermosas en torno al Día de Muertos, y la mariposa monarca recuerda mucho la flor del cempasúchil. Claro. Entonces Homero les decía, el alma de los muertos, las novias del sol, vengan, conózcanlas, enamórense de ellas, abrácenlas, disfruten esto que también es suyo, porque esto no es mío, no es de nadie, es de todos, es nuestro patrimonio, es nuestro legado, es nuestro pasado y es nuestro futuro. Y empieza a hacerse popular. La gente Fermix se enamora de Homero, ¿sabes? De esta manera tan cálida de él, sin recurrir al chiste barato, sin recurrir a la qué sé yo, a la polémica. Simplemente un hombre con una misión, un hombre con un amor infinito para la tierra. Y eso para muchas personas es peligroso, porque entonces el mensaje se hace más grande, la protección se hace más grande, y desde luego que los ojos de la comunidad, incluso internacional, están puestos sobre esta zona. A estos intereses mezquinos, como pueden ser meramente el económico, el político, pues no les conviene una persona como Homero. Siempre van a intentar convencerlo por las buenas o por las malas. Por las buenas con algún soborno, por las malas bajo amenaza. Y a Homero no le faltaron amenazas. Tan es así que su misma comunidad le pedía incursionar en la política. Su misma comunidad le decía, ¿por qué no te lanzas a presidente municipal? Si como un activista, mira lo que has logrado, tienes el apoyo de todos. Ve, lánzate. Tu comunidad te va a respaldar. Esa era una elección ganada para Homero, ¿sabes? Pero ¿por qué no gana teniendo el apoyo de tanta gente, siendo una persona reconocida, un activista con apoyo de su pueblo, siendo una persona buena? O sea, se sabe, por palabras del mismo Homero, que tuvo que pedirle a la comunidad que no votaran por él. Porque lo amenazaron. Con una en la cabeza le dicen, tienes que decirle a la gente que no vote por ti. Ese era el nivel de popularidad. La única manera en la que podían asegurarse de que no ganara es que el mismo Homero les pidiera que no lo hicieran. Porque de otra manera iban a atentar. Este es un punto muy importante, porque marca la primera vez de su boca, y lo dice, es la primera vez que de verdad sentí miedo respecto a la labor que estaba haciendo. Y es cuando se da cuenta también del alcance, hasta dónde ha llegado su influencia, su popularidad. No gana, ni siquiera es como que rescienda, simplemente es como, no voten, ni modo, vamos a dejarlo pasar. Llegamos así al 13 de enero de 2020, y esta es una fecha muy importante, Fermix, porque Homero estaba viviendo su vida normal, estaba organizando cosas, hablando con su hijo, y de repente recibe 1, 2, 3, varias llamadas insistentes. Homero, preséntate aquí, de manera cordial, no estoy diciendo que fueran amenazas, simplemente lo invitan. Al ser una persona conocida en la comunidad, es invitado al cierre de la feria. El poblado el ejido del soldado, ya me acordé. El ejido del soldado. La comunidad del soldado. Le hacen una invitación para el cierre de la feria, una invitación protocolaria. Fotos, aparición pública, digamos que un día más. Él asiste, sabe que estas oportunidades siempre son buenas para hacer conexiones, para conseguir recursos, para fortalecer la labor de protección. Asiste y todavía se le registra en el evento. Se le registra pues saludando personas. Sin embargo, sería la última vez que lo ven con vida. No manches. Es desgraciadamente el 13 de enero la última vez que se le puede ubicar en un lugar y en una hora. O sea, ¿pasó algo dentro de la feria? ¿O? No, después de la feria. A ver. La familia de Homero
pues sabiendo que ya había sido víctima de amenazas, sabiendo que ya había pasado anteriormente, al ver que no regresa, empiezan a buscarlo. Rápidamente denuncian su desaparición y se tardan varios días, porque es pues el 29 de enero, o sea, fíjate, es desde el del 13 al 29 cuando hay una búsqueda incansable, porque no saben dónde está y no hay nadie que dé fe de su paradero. Sus dispositivos electrónicos apagados, no daban respuesta, y él no era una persona que simplemente dejara las cosas así. El ejido entero empieza a buscarlo, la gente empieza a buscarlo, se vuelve una presión muy fuerte la búsqueda de esta persona, y pues con cada día, con cada hora, con cada minuto que pasa, el temor se hace más y más y más fuerte, hasta que finalmente el 29 de enero encuentran los restos mortales de Homero Gómez en un pozo. En un pozo. Y esta historia te va a sonar trágicamente familiar, Fermex, porque es un pozo que ya habían revisado. Ok. Los mismos ejidatarios, con la certeza de conocer el lugar como la palma de su mano, saben y declaran: ese pozo ya lo habíamos revisado. Cuando dices eso te refieres a la historia de Devani Escobar, ¿verdad? Por supuesto. Que pasó lo mismo, se la encontró en una cisterna de agua, la cual había sido revisada anteriormente por binomios caninos, etcétera, y no había nada. Y días después aparece ahí. Es correcto. Ya. Para este punto, tanto organismos gubernamentales como no gubernamentales habían hecho una búsqueda incansable. Qué absurdo que me digas que el cuerpo simplemente apareció ahí. La autopsia nunca fue concluyente. El resultado simplemente decía que falleció por ahogamiento mecánico y traumatismo cráneoencefálico. ¿Qué fue primero, el golpe o el ahogamiento? Las autoridades no terminan por ponerse de acuerdo. En lo que parece que se ponen de acuerdo es en la versión histórica y francamente insultante de que se resbaló, de que tuvo un accidente. Ups. Pues mira, era una persona de campo, era una persona experimentada, sabía caminar por veredas, sabía caminar por montes. No te resbalas fácilmente. No te resbalas, y sabes. Y conoces tus caminos. Además de todo, Fermex, ¿sabes dónde estaba este pozo? A 700 metros de la feria. Ah, sí, cerquitita. O sea, no estaba ni a 1 kilómetro. ¿Sabes? ¿Y él se fue caminando? No se sabe. O sea, lo encuentran ahí, no encuentran vehículos alrededor. Okay. Si tú me preguntas y le preguntas a la gente de Michoacán, a la gente de Ejido, es insultante que quieran vender una versión histórica tan burda como esta. Se ahogó. Ay, y también casualmente tiene un golpe en la cabeza. Es verdaderamente un asco, ¿sabes? La familia de Homero, desde luego, que empieza a exigir justicia, claro, por supuesto. Empieza a exigir esclarecimiento, pero después de un par de meses deciden desistir, porque también empiezan a amenazarlos a ellos. No. Empiezan a amenazarlos a ellos y se dan cuenta de que, pues, lamentablemente, ninguna versión oficial, ningún culpable, ningún sospechoso remitido les va a devolver la vida, les va a devolver a Homero. Y por más indignante que parezca y por más necesitados que estemos de encontrar justicia, la verdad es que ni 100 personas encarceladas podrían devolver la vida y el trabajo y el impacto de una persona como él. No estoy diciendo que otras vidas valgan menos, no estoy diciendo que, por supuesto, que cada tragedia, que cada vida que se arrebata merece las últimas consecuencias de la justicia, pero casos como los de Homero nos hacen recordar, Fermex, que vivimos en un país en el que no puede haber peor profesión como la de un activista, como la de un periodista. Sí, totalmente. De alguien comprometido con la verdad, que quiera denunciar los malos hábitos, la corrupción, que quiera defender. Porque Homero no buscaba gloria, no buscaba dinero. Homero no se enriquecía con la reserva, ¿sabes?
Homero simplemente protegía uno de los tesoros más grandes que tenemos en nuestro país. La familia desiste, pero el pueblo no se olvida. Y la gente, tanto del Ejido como de todo México, empiezan a exigir nombres, empiezan a exigir responsables. Y hay varios señalados. Se sabe que gente del gobierno local a varios niveles, desde el gobernador hasta los... hay un nombre que es... no recuerdo ahorita el cargo, yo me topé con él hace muy poco, no es índico, el índica, la ex índica, que es a fines prácticos un representante legal de un municipio, sin ser precisamente un presidente municipal o un gobernante, pero es algo como un representante legal. Y lo curioso es que las últimas llamadas en el teléfono de Homero, pues precisamente son de estas personas que están insistentemente llamándole, invitándolo. A ver, pero anteriormente habías dicho que los dispositivos de Homero no habían sido encontrados. Entonces, ¿cómo es que posteriormente la policía o los peritos supieron que hubo llamadas de estas personas? Porque no los encontraron con él. Ah, o sea, no en el pozo. No estaban con el cuerpo. Encontraron sus dispositivos, una tablet y un teléfono, en posesión de funcionarios del gobierno. Okay. Algo que aumenta las sospechas contra todas estas personas. En 2024, una plataforma de streaming hace un documental, El Guardián de las Monarcas. Es un documental que para los débiles de corazón como yo no lo recomiendo porque salen llorando Fermex. La manera en la que siguen los últimos días de Homero, en las que recrean todo lo que sucede, de verdad es que es indignante y levanta nuevamente todas estas acusaciones, levanta y señala puntualmente actores políticos involucrados en la desaparición. ¿Recuerdas que hace no mucho, este mismo año, 2025, México vivió un ejercicio democrático sin precedente, que fue la elección del Poder Judicial? Así es. Para mayor burla, en la elección judicial de este año, una de las señaladas responsables de la desaparición y posible de Homero Gómez estaba postulada para juez. Esta persona, Fermex, está en prisión. ¿Se postuló desde prisión? La postularon desde prisión, porque así de bien hechas estaban las reglas. ¿Sabes qué es lo turbio de todo esto? Me acabas de dar un dato que yo no conocía. Una de las personas que posiblemente estén vinculadas o están vinculadas con el deceso de Homero Gómez, desde prisión se postula para un puesto de juez o jueza. Es increíble, ¿no? Pero hace poquito acabamos de hablar de La Luz del Mundo. Sí. Hicimos un blog. Después de que salió el blog de La Luz del Mundo, nos enteramos de que precisamente personas vinculadas al día de hoy directamente con esta secta de La Luz del Mundo estaban en ese mismo proceso que tú me acabas de platicar, postuladas para jueces y juezas en no sé a qué nivel. Sí. Pero te das cuenta cómo este tipo de personas que de alguna manera están relacionadas con grupos delictivos o que no sé si hayan cometido algún acto así, están en cargos pues del gobierno. Y además nos lo quieren hacer vender como un, ¿sabes? Como así deshacernos de la corrupción cuando... ¿Cómo puedes hablar de deshacerte de la corrupción cuando tienes a una persona señalada porque además, este es un detalle muy importante, esta persona en prisión no está en prisión por el crimen cometido contra Homero, sino por crímenes de extorsión. Ah, ok. Porque el crimen de Homero sigue impune. O sea, no se señaló a nadie. Todavía los señalamientos son más de carácter civil, son más de carácter, incluso yo diría que de lógica, porque no hay, el trabajo de la fiscalía no ha llevado a ningún posible responsable. Entonces, estamos ante un caso de verdad que entristece y enfurece, que hace hervir la sangre de cualquier persona que tenga un poquito de decencia humana. Y de empatía. Un poquito de empatía y de amor por
nuestro mundo, Fermex. El crimen de Homero es uno de los pasajes más tristes de la historia reciente, si tú me preguntas. Repito, hay miles de activistas. Y no se hizo justicia. Y no hay O sea, justicia simplemente para quedó ellos. así. A ver, ahora yo tengo una duda. Sí. Espero que tengas la respuesta. Había personas que estaban interesadas en intervenir el trabajo de Homero porque de alguna manera no les permitía, quiero pensar, la tala inmoderada de árboles en cierta zona de Michoacán. Posterior al deceso de Homero, ¿hubo algún cambio? ¿A qué me refiero? Zonas que fueron pues absorbidas por el gobierno, hubo zonas que fueron atacadas por el crimen organizado. O sea, una vez que quitaron a Homero del camino, ¿qué pasó? O sea, sí hubo... Pues mira, afortunadamente, y es una nota alta, no tengo el dato, o sea, estoy seguro de que sí, de que hubo zonas que fueron perdidas, porque además, no sé si recuerdas también que hubo una racha de misteriosos incendios forestales. Sí, claro. Bueno, pues no son tan misteriosos si te pones a pensarlo. Sí. Cuando Homero vivía, hay por ahí videos, hay por ahí una entrevista bellísima de personas no voy a mentir a decir el nombre del periódico, que deciden acompañar a Homero, deciden acompañarlo en un día. Y es que Homero recorría el ejido, ¿sabes? Acampaba, vigilaba desde muy tempranas horas hasta muy tarde, y si necesitaba pasar la noche en una zona, pasaba la noche en esa zona. Era activo en lo que hacía. Era muy activo en lo que hacía. Afortunadamente, su legado vive tanto en su hijo, Homero Jr., porque también se llama Homero, quien sigue con el trabajo de divulgación, y así como a través de la fundación, que también lleva su nombre. Y de verdad que lamento mucho que él no esté para ver el trabajo que se está haciendo, porque... El legado, ¿no? El legado. En una nota alta, Fermex, el número de mariposas monarca subió un 30%, gracias a los esfuerzos de Homero, y a mí me conmovió mucho porque lo vi en una publicación en Facebook. Ajá. Y sinceramente me hizo llorar porque daban ese dato, era como, no fue en vano. Híjoles, pero amigo, no debió de haber pasado. Una persona que, no es que sea en vano o no lo sea, una persona que dio su vida por una causa tan noble, no debió de haberla perdido de esta manera. Estoy completamente de acuerdo, y es lo que entristece. Homero tendrá que estar al día de hoy siendo el guardián todavía de las mariposas monarca. Debería de estar haciendo una cantidad enorme de cosas por el bienestar, educando a las nuevas generaciones, dando el ejemplo, y simplemente alguien lo quita del camino porque le estorba. Sí, es horrible. Y por algo tan mezquino como puede ser un interés económico. No, sí, exacto. Algo porque al final de cuentas es eso, Fermex. Sí, el crimen organizado mueve influencias, mueve poder, pero al final del día es influencias ¿para qué? ¿Poder para qué? Para obtener ganancias económicas. Sí. Sin importar a quién te lleves entre las patas. Literalmente. Y es como dispararse en el pie, porque estamos viviendo los estragos del cambio climático, estamos viviendo crisis económicas por todas partes, y o sea... Sí, pero eso no lo entienden. No lo entienden. Y piensan que nunca va a pasar. O no les importa si pasa, porque ellos van a tener dinero. ¿Qué me importa que se queme el bosque? Sí. Yo no voy a estar aquí, yo voy a estar en otro país, en otro lugar. Que se tale lo que se tenga que talar. Y por eso, ver voces silenciadas como las de Homero duele tanto. Sí. Pero su eco vive, Fermex. Y por eso yo quería hablar contigo de esto, porque me parece importantísimo que su mensaje viva a través... No voy a ser tan arrogante como para decir a través de mí, pero si hay alguien allá afuera que no conozca el tema y le hacen llegar este blog, este podcast, si le hacen llegar esta historia, no importa si es aquí, no importa si es en la plataforma de streaming, no importa si es con artículos, con entrevistas, pero lo que nos deja esta historia, lo que nos deja este triste caso, tiene que ser furia, sí, pero también esperanza. Tiene que ser también unión, tiene que ser solidaridad con los miles, con los cientos y con los miles de activistas que
En este momento, Fermix, mientras tú y yo estamos aquí sentados, Sí, están en un bosque, están en el cerro, están en alguna reserva ecológica. y que no son famosos, ¿No? y que no buscan la fama, que buscan simplemente proteger y dejar un mundo un poquito. Sí, Homero se poquito. hizo famoso a raíz de pues lo que desgraciadamente pasó. Ya lo era un poco, siendo Sí, activista, era una figura. pero se hizo mucho más famoso después de lo que le La pasó. historia indignó al mundo entero, Claro, Fermix, por porque supuesto. llegó a todos los rincones. Y al día de hoy, la gente lo sigue recordando con mucho cariño y con mucha tristeza. Sí te creo. Y mira, te quiero agradecer primero el que no hayas entrado en esos detalles que hacen como irse un poquito más del lado del morbo en las historias. Te agradezco que hayas contado la parte, pues, bonita, Humana. la parte humana de Homero, de quién era, y que no hayas dado esos detalles que yo sé que existen tan crueles, tan feos, de cómo, en qué condiciones exactas lo encontró en el pozo y lo que pasó, ¿no? Los dictámenes o los resultados de las autopsias. No es necesario, no es necesario. Lo que sí era necesario era contar la historia de una persona que perdió la vida o la dio por cuidar la naturaleza, por Sí. cuidar algo que era algo para todos, ni siquiera era para él, o sea, estaba cuidando un santuario reconocido a nivel mundial Es y correcto. lo estaba cuidando para ti, para mí, Para todos. para todos los que nos están viendo y desgraciadamente, como bien lo dices tú, un grupo delictivo con simplemente intereses mezquinos le arrebata la vida porque se cruza en su camino y no pueden operar Es correcto. estando él enfrente. Fíjate que, no sé si tienes algo de Homero más que agregar. Pues más que... Sí, la verdad es que creo que con esto me quedo... Creo que todo lo que se pueda decir más ya se ha dicho. Y pues nada, quisiera darle un reconocimiento muy humilde a todos los activistas que siguen hoy en día luchando por aquello por lo que todos deberíamos, ¿sabes? Me quedo y digo, yo conocía la figura de Homero desde antes de la tragedia y lo seguía en redes. De hecho, por eso supongo que también me pegó tanto, porque cuando me enteré de la noticia, de verdad, Fermex, a algunos les parece exagerado, pero sí me entristecí, ¿sabes? O sea, al día de hoy me acuerdo y de verdad se siente una rabia, es tan injusto de verdad, que personas buenas, que personas útiles tengan bueno, piensas en su familia, piensas en su comunidad y es como de qué impotentes estamos ante alguien que por tener un arma de fuego, por pertenecer a un grupo con poder, se sienten intocables y arruinan algo bueno para todos. Sí. Me entristecí mucho y por eso lo llevo conmigo. Pero hay muchos a los que no conozco y desde aquí quiero extenderles mi reconocimiento y invitar a toda nuestra audiencia a que también se involucre, a que también sean parte, si pueden, donando, pero sobre todo informándose, conociendo su trabajo. Hagamos famosas a las personas correctas y Homero era la persona correcta y por eso fue popular y por eso fue querido y por eso fue amado y por eso hoy cuando veo una mariposa monarca me acuerdo de él. Uy, digo, está muy feo. Sí, está muy feo. Está triste. Mira, yo te voy a contar una historia. Cuando yo investigué esta historia, te aseguro que no busqué paralelismos con la historia de Homero. Es una historia que simplemente y desgraciadamente sucedió. ¿Cuándo sucedió? ¿En qué año sucedió lo de Homero? En 2020. 2020. Es reciente, es muy reciente. Se cumplen Tiene 5 5 años. años. Esta historia sucedió hace no más de 5 meses, 4 meses. Ok. O sea, ¿te parecería increíble que al día de hoy todavía se sigan cometiendo este tipo de actos tan atroces? Esta historia que te voy a contar se desarrolla en Santa Cruz de Soroguara. Las dos personas, esto es en Honduras. Sí. Soroguara se encuentra a 49 kilómetros al norte de la capital hondureña. O sea, estamos hablando ya como de la parte, las orillitas, o sea, la parte donde hay muchísima vegetación, donde hay bosques, reservas ecológicas y demás. La parte rural que le dirían, ¿no? Ajá, sí, por decirlo así. Que son partes muy bonitas de todos los países, ciudades. Y Latinoamérica tiene... Unos paisajes y Ha cosas sido bendecido impresionantes. con una
Dios, era increíble. En esta historia intervienen dos personas. El señor Juan Bautista Silva, que en aquel momento tenía 70 años. Era ingeniero, igual, muy parecido a Homero, ingeniero agrónomo, Mira. y era guardián del bosque de la zona de Comayagua, en Comayagua, Honduras. Él tenía 20 años de ser activista, igual que Homero, o sea, una Wow. vida atrás del activismo. Sí. El señor Juan Bautista no defendía una especie en particular, él defendía el bosque de manera general. Evidentemente estaba contra la tala ilegal de árboles, estaba contra la deforestación, hacía lo que podía, lo que estaba dentro de sus manos. Dicen que generalmente él llevaba su celular, un celular, lo voy a poner así porque es importante mencionarlo, dentro de la historia, un celular de gama baja. Ahorita vas a ver por qué lo digo. Ok. Llevaba un celular de gama baja y grababa lo que podía e iba con la policía y les decía, mira, aquí está la evidencia de que están talando, tengo imágenes de gente talando, tengo imágenes de gente deforestando, tengo imágenes de los troncos, de todo lo que está pasando. Oye, Fermex, perdón que te interrumpa, pero entonces me estás diciendo que este señor Juan no era entonces parte del gobierno, no era parte de una organización. No, era una persona que amaba el bosque. Pero era activista. Uh-huh. Era activista por la naturaleza. Ya. No era parte de nada. No era un guardabosque, no era nada. No. Bueno, se podría decir que sí, pero no de forma oficial. No de forma oficial. Ok. Hice mención del celular de gama baja, ahorita vas a ver por qué es muy importante. Él entonces documentaba todo lo que podía. Casi siempre se hacía acompañar de uno de sus hijos, que era Juan Antonio Hernández Silva. Juan y Juan. Ajá, que en aquel momento tenía 20 años. Okay. No siempre, pero regularmente acompañaba a su padre a documentar este tipo de talas ilegales. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Es una historia corta, pero no por eso no deja de ser impactante. El 26 de febrero del 2025, alrededor de hace unos meses. Sí, te digo, no tiene más de 5 meses. El 26 de febrero de 2025, alrededor de las 6 de la tarde, el señor Juan Silva recibe una llamada igual que Homero. Una llamada de unos posibles impostores, evidentemente unos impostores, que le empiezan a decir, oiga, se están llevando a cabo tala ilegal en tal parte. Específicamente ellos hablaban del bosque de las Botijas. Él era muy cercano a esta región de las Botijas y era ferviente defensor del bosque de las Botijas. Entonces le hablan y le dicen, oigan, se está llevando a cabo tala ilegal en este momento, hay pruebas, hay evidencia, podemos captar a las personas que lo están haciendo, podemos hacer algo, ¿no? Y él dice, ¿pero quién habla? No, pues se hacen pasar por autoridades, entre activistas y autoridades, para jalarlo, ¿no? Para que él agarre el gancho y jale. Ahora viene la parte donde te dije de que él tenía un teléfono de gama baja. Claro. Sucede que en esos días su hijo había comprado y había adquirido un teléfono de gama alta. Entonces, él dijo, con este teléfono ya no me van a decir que se ve borroso, ya no me van a decir que no se ven los rostros. Ya no habrá excusas. Ya no habrá excusas. Y le dice a su hijo, ¿cómo ves? Me están hablando pues por parte de las autoridades de activistas. ¿Me acompañas con tu nuevo teléfono? Y me ayudas a documentar esto que está sucediendo para que salga de una manera clarísima todo lo que vamos a ver y lo podamos contar a las autoridades y hacerlo saber al mundo. Y su hijo le dice, pero por supuesto que sí. Ellos se transportaban en una moto, se suben a la moto y se empiezan a adentrar en la zona montañosa de esta región apartada de las Botijas. Ellos esperaban regresar, recuerda que les hablaron aproximadamente a las 6 de la tarde. Uh-huh. Era algo rápido, llegar, grabar y regresar. Sí. Ellos esperaban regresar y estar en su casa máximo de regreso a las 8 de la noche. Y eso fue lo que le hicieron saber a sus familiares. A las 8 volvemos. No nos tardamos, máximo 8:30, ya vamos a estar acá de regreso. La familia estaba enterada de esto. Pues dieron las 8, las 9, las 10, las 11, las 12, la 1 y nunca regresaron. Entonces la familia no, hubo un momento en el que dicen que llamaban, sonaban los teléfonos y de pronto ya no. La familia inicialmente pensó que al estar sumergidos en una zona montañosa, era más que evidente y lógico que no tuvieran señal.
pero ya era demasiado. Ya no era que estuvieran dentro sin señal, ya era que tendrían que estar afuera y tendrían que estar ya en casa. Y no sucedió. Es así que van inmediatamente ante las autoridades y meten un reporte por desaparición de padre e hijo. No pasan más allá de 24 horas cuando el 27 de febrero. Y es que es aquí donde entra la indignación, pero entra la pregunta: ¿de verdad había necesidad de ser tan crueles? Ahorita vas a ver qué fue lo que pasó. El 27 de febrero del 2025, tan solo un día después, desafortunadamente los encuentran a ambos, padre e hijo, sin vida. ¿Pero por qué dije que por qué tendría que ser tan cruel estos actos? ¿Había necesidad de hacer esto? No sé cómo expresarlo, pero encontraron los restos de Juan Silva e hijo, solo lo voy a decir así, dispersos y con faltantes. ¿A qué me refiero? El torso en un lado, un brazo en otro lado, una pierna, etc. Específicamente de el señor Juan Silva, padre, no fue su torso. Y específicamente de su hijo, no fue localizada. Yo veo esta noticia y digo, ¿de verdad había necesidad de que ya les habían arrancado la vida? La hazaña, ¿no? ¿Hacer esto? Ay, no. O sea, para mandar un mensaje. Por supuesto, era para mandar un mensaje y decir: ¿quieres ser activista y vas a venir a defender el bosque de las botijas? Esto es lo que te espera. Pero me sigo preguntando, ¿de verdad había necesidad de hacer todo esto? No la había. Más allá de lo que tú dices, mandar un mensaje a futuras personas que puedan llegar a intervenir con ellos. Ahora, es que existen tantos paralelismos. Sí, claro. En la manera en cómo les quitaron la vida fue justamente con esta Para cortar árboles. que cortan los árboles. Eso obviamente nos deja saber, al menos, que fueron estos deforestadores ilegales los que cometieron este cruel acto. Y creo que querían que lo supieran. Por eso lo hicieron como lo hicieron. Es que es un de ley, o sea, ¿sabes? Es... Fermex, es que... 5 años atrás, antes de que esto sucediera, recuerda que te dije que el señor Juan Silva llevaba más de 20 años siendo activista, justo como Homero. Y así como con Homero, que en algún momento recibió una amenaza, también el señor Juan Silva en algún momento tuvo una especie de atentado. Más que amenaza, fue un atentado contra su... Porque en el año 2020 sufrió de unas personas también de este tipo de, pues, de este círculo de taladores ilegales, donde le dieron varios... Le lastimaron su brazo derecho. Ay, no. Y lo dejaron con unas secuelas porque ya no tenía esa movilidad. Y a pesar de eso siguió defendiendo el bosque. Siguió defendiendo el bosque. O sea, eso fue 5 años atrás, donde en una advertencia le dijeron: a ver, ya deja en paz. No sé, no tengo el contexto de esa noticia, si le quisieron arrebatar la vida en ese momento y no pudieron, o solamente era una llamada de atención, porque se detuvieron y no lo molestaron, digamos, durante 5 años. Hizo una infinidad de denuncias, denuncias formales, pero a raudales. Él, antes de que esto sucediera, de los taladores, expuso rostros, expuso fotografías de cómo se llevaba a cabo la tala ilegal. ¿Sabes quién le hizo caso? Nadie. Absolutamente nadie. Hubo, como siempre, no digo que esté mal, pero como siempre, después de este acto,
algunas instituciones se pronunciaron. Por ejemplo, el Instituto Hondureño para la Conservación Forestal condenó el horrendo crimen. Y solicitó una investigación urgente y pidió la condena para los responsables. El Consejo Cívico Indígena y Popular de Honduras también en redes sociales se manifestó e informó que pedía justicia inmediata. Hasta el día de hoy, la noticia que yo tengo es que no se reporta ninguna detención, y el comisario Miguel Martínez declaró, una de las autoridades ahí en Honduras, en la zona, declaró el 19 de marzo, o sea, casi un mes después, que el caso estaba en manos del Ministerio Público. O sea, se lavaron las manos. Ya no está de mi lado, está en el Ministerio Público y ellos le darán seguimiento. Global Witness subrayó que en Honduras las amenazas y los decesos de defensores ambientales son demasiado recurrentes. Imagínate nada más estos datos. En el 2023, Honduras fue el país con más defensores de la tierra a los cuales le quitaron la vida per cápita, tras 35 decesos entre 2022 y 2025. Vámonos más atrás. Desde el 2012 a la fecha, le han quitado la vida a más de 131 ambientalistas solamente en Honduras. Entre 2016 y 2022 hubo 70 casos focalizados de estas personas que las encontraron sin vida solamente por defender lo que nos mantiene vivos, sí, la naturaleza. ¿Te das cuenta del detalle de crueldad que tienen estas personas para hacer lo que hicieron? No puede ser que personas como Homero Gómez y como Juan Silva e hijo del mismo nombre tengan que sufrir estos destinos tan crueles solamente por defender, repito, aquello que nos mantiene vivos, no solo a ti, a mí, a ellos, a todo el planeta. Es increíble. Indignante. Y las estadísticas ni siquiera van a la baja, van a la alza. Es indignante, es que híjole, o sea, de verdad, estamos acostumbrados a ver en películas, caricaturas, ficción, ¿no? A estos malvados villanos de destruir y uno piensa, es ficción. ¿Cómo alguien querría destruir el mundo? ¿Para qué? Si vives ahí, ¿no? ¿De qué te sirve? Y de repente volteas a ver lo que está a nuestro alrededor y de verdad dices, oye, ¿por qué quieren destruir donde vives? Es como si estuvieras en tu casa y incendiaras la sala ¿por qué? Pues porque ahí se te ocurre que quieres poner un negocio, ¿no? Y es como, pero aquí vives, o sea, sí. ¿Qué vas a hacer después? No me importa, me voy a cambiar de casa, ¿no? No nos podemos cambiar de planeta, Fernex, definitivamente. Sí. Y me parece bien triste que los activistas de verdad tengan que vivir con miedo, que algo tan noble como es defender lo nuestro, la gente se lo piense ya cada vez más, porque... Sí. ¿Y los culpas? Yo no los culpo. No, y tienen un valor que es de verdad admirable porque ellos saben a lo que se enfrentan. Casos como el de Homero, el de Juan Silva, etcétera, pues desgraciadamente sientan un precedente que si tú defiendes, en este caso, de estos dos casos, la naturaleza, hay personas que se encargan de sembrar el terror y sembrar precedentes como lo hicieron con Juan Silva y con Homero, y de dejar ese mensaje de si intervienes, si te metes en mi camino, pues esto te va a pasar. Y aún así, como tú lo decías, hay mucha gente que al día de hoy, en este momento, están en un bosque, en una reserva ecológica, están haciendo divulgación, están educando las nuevas generaciones. Y saben que pues al final ponen en riesgo su vida. Sí. Y es muy triste. Es muy triste porque no hay defensa de las autoridades. ¿Y sabes qué? Porque además los activistas de por sí lo hacen casi todo con su propio dinero o con donaciones o sea, realmente no hay un apoyo institucional que diga, ¿sabes qué? Tú estás haciendo lo que yo tendría que hacer y no estoy haciendo. Por lo menos ten estos recursos. Sí. Ayúdate. Gracias. ¿No? Porque yo no tengo el equipo, las manos, el personal.
tú lo estás haciendo, hombre, ya deja tu dinero, ¿no? Ten equipo. Pero ¿qué pasa cuando los gobiernos también están infiltrados por el crimen, coludidos? Están coludidos impotentes. Y se ven además favorecidos ciertos personajes. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente nunca los van a apoyar. Sí. Obviamente los van a dejar solos. O en el caso de Homero hasta los van a entregar, o sea... Sí. Qué fuerte, Fermex, pues, qué fuerte. Amigos, estas fueron las historias del día de hoy. Espero, pues, no podría decir les hayan gustado, pero espero, más allá de eso, que estas historias pudieran generar un poquito de conciencia en nosotros. No pido que nos convirtamos en un Homero o un Juan Silva, pero lo que sí pido, y que es súper básico, es que todos podemos seguir cuidando nuestro planeta para que hagamos un poquito más llevadero el trabajo de estos activistas, que ellos sí están al frente, están en la primera línea defendiendo hectáreas, bosques, reservas, etcétera. Pongamos de nuestro lado lo poquito que podemos, cuidando el agua, cuidando nuestro ambiente, sembrando una plantita si podemos, si tenemos el espacio. Cada plantita, cada árbol que sembramos nos regala más oxígeno. De verdad que es un esfuerzo que vale la pena. Sembremos algo que no nos pone en riesgo para nada, pero que contribuye demasiado a la ecología, no de México, no de la Ciudad de México, del planeta entero. Hagámoslo, y si está en nuestras manos, pues cuidemos lo que tenemos todavía de reservas naturales. Sí, claro. Amigo, muchas gracias por haber estado acá. Espero y sé que no es la última vez que estarás aquí. Ya estamos preparando por ahí otro tema que en un futuro no tan lejano vendrás a contarnos. No voy a dar spoilers, pero ya estamos preparando. Te agradezco mucho que hayas estado aquí. Antes de irnos, por favor, nuevamente, tus redes sociales, plataformas donde te gustaría que la gente te siguiera y viera el trabajo que estás haciendo. Muchas gracias. Bueno, pues el trabajo que estoy haciendo lo tienen frente a ustedes, lo están escuchando. Les agradezco mucho por acompañarnos semana a semana. Me pueden encontrar en mis redes sociales, en todas mis redes, como Alcoriz, ALKORIZ. Se los van a dejar por aquí, por acá en una plaquita. Y pues nada, ahí les estaré también compartiendo cualquiera de mis aventuras al lado del buen Fermex y al lado también de todas las personas del Crew Paranormal, que de verdad que es un excelente equipo. Yo pues les agradezco mucho, como siempre, su atención. Les agradezco mucho que nos acompañen y los invito a que sigan con nosotros, porque de verdad que se vienen cosas. Se vienen buenos capítulos, se viene sorpresas. Sí, es verdad, estamos trabajando mucho. Vienen sorpresas muy padres que al día de hoy todavía no hacemos, pero ya están en proceso. Pues no me resta más que darles las gracias por haber llegado al final de este capítulo. Ya saben, como siempre les digo, nos ayuda muchísimo si dejan un like, si dejan un comentario acerca de este capítulo, qué les pareció, les gustó, conocen otros casos que les gustaría que abordáramos aquí mismo en la mesa de Criminalmente. Por favor, pónganmelo en los comentarios, no lo olviden. Yo voy a estar revisando y contestando los comentarios de manera personal para ver pues cuáles son los intereses que ustedes tienen y llevar hasta sus oídos estas historias que pues a veces generan conciencia, a veces generan impotencia, pero que son importantes que las conozcamos. Nos vemos, amigos, la próxima semana en un nuevo capítulo de Criminalmente, donde juntos exploraremos las historias que merecen ser contadas. Muchas gracias. Hola comunidad, ¿cómo están? Oigan, últimamente hemos recibido cada vez más mensajes de ustedes diciéndonos que no se enteran de nuestros estrenos y actualizaciones a pesar de ser suscriptores en YouTube de nuestro canal Criminalmente. Hoy les traigo un pequeño tutorial súper rápido además para resolver este problema y muy sencillo. Hay que activar todas las notificaciones de nuestro canal porque a veces YouTube no les avisa de nuestros nuevos episodios por una cuestión meramente de configuración, pero con estos sencillos pasos estarán siempre en primera fila para cada estreno. Número 1. Nos vamos al canal de Criminalmente. Número 2. Encontraremos la campanita que está muy cerca del logo de Criminalmente o debajo de cada video. Número 3. Le vamos a dar clic en la campanita y en el menú que se despliega vamos a seleccionar la opción o palabra que dice todas. Listo. A partir de ahora te deben de llegar todas las notificaciones. De esta forma,
estarán conectados con cada historia que subamos. Comunidad, de verdad, muchas gracias por ser parte de Criminalmente y por tomarse este momento para activar las notificaciones. Con esta sencilla acción se aseguran de no perderse ningún post, avance, capítulo y estreno en vivo de Criminalmente, donde semana a semana exploraremos juntos las historias que merecen ser contadas. Muchas gracias, nos vemos pronto. Chao.